Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Este es un segundo video acerca de cómo reparar nuestros auriculares. La verdad que se trata de un video técnico, pero que puede ser utilizado por cualquier persona, no necesariamente de electrónica, sino también cualquier ama de casa, joven, estudiante, alumno o cualquier persona convencional que no tenga conocimientos amplios o básicos de electrónica. Vamos a empezar este video hablando de la parte técnica, es decir, los diversos tipos de fallas que se suelen dar en los auriculares, que son las fallas más comunes que muchas personas me han comentado en el video anterior y que el día de hoy vamos a desmistificar y explicar por qué es lo que sucede. No solamente ello, en la siguiente sección de video vamos a ver la parte teórica en donde vamos a explicar los diversos contactos que tiene un jack o un conector de 3.5 milímetros en donde van conectados el canal izquierdo, el canal derecho, la tierra y el micrófono. Y no solamente ello, vamos a explicar cómo van conectados cada uno de los cables en dos modelos específicos, en los modelos de la marca Samsung y de la marca Huawei. Además voy a explicarles las posibles conexiones que van en función a los cables para ambas marcas. Al final de este video vamos a ver la parte técnica, dejando de usar un multímetro, y vamos a emplear un pequeño circuito que yo mismo diseñé, un pequeño circuito muy simple, con el cual vamos a identificar los cables de una manera más fácil y sencilla para cualquier persona convencional lo pueda realizar. Así que empecemos entonces. Si eres electrónico o un amante de electrónica, puedes realizar tus mejores proyectos aquí en PCBWay. Como sabrás, PCBWay es la empresa china más importante fabricante de los mejores circuitos impresos. 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 de 2 capas con un grosor de tan solo 1.6 milímetros por tan solo $5. Lo más importante aquí es que si mandas a hacer tus tarjetas PCBs con tus propios diseños en color verde, el tiempo de producción es de tan solo un día, es decir, de 24 horas. No solamente ello, PCBWay realiza diversos tipos de servicios, como por ejemplo la promoción por montaje sobre la tarjeta PCBs de los componentes en sí. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos aquí en PCBWay. Bien, un tiempo atrás en mi canal de YouTube reparé estos auriculares de una marca conocida, la marca Samsung, y les enseñé cómo poder cambiar este conector de 3.5 milímetros sin ningún problema. Y es un video que tuvo mucha acogida, pero en ese video muchas personas me preguntaban por qué uso ciertas herramientas que no son convencionales para una persona común y silvestre, o qué sucede cuando los auriculares suenan y no suenan muy bien, o se escuchan algunos chirridos, o cuando muevo el cable el auricular simplemente no funciona o trabaja de una manera inadecuada. O muchas personas incluso me hablaban de otro tipo de auriculares como estos, que son de una marca conocida, los Huawei, de otro celular que tengo, que también reparé esta semana con el mismo procedimiento del video anterior, pero estos auriculares tienen 5 cables. Y muchas personas me decían, pero ¿qué sucede cuando el auricular no tiene 4 sino 5 cables? ¿Cómo identifico los cables? Pues bien, en este video vamos a ver la parte técnica. Es un video técnico, pero es un video también no solamente dedicado a las personas que conocen de electrónica, sino también está dedicado a una ama de casa, a un joven, a un adolescente, incluso a un puber, a una persona joven, pero con la asistencia de una persona adulta, porque vamos a usar de manera práctica y teórica algunos principios de electrónica muy sencillos y con muy pocas herramientas, e incluso vamos a retirar el multímetro y poner o crear una pequeña herramienta muy sencilla y fácil de fabricar para poder identificar los cables. Eso es lo que vamos a hacer en este video. ¿Ok? Después de haber visto esa pequeña introducción, hay algo importante que le quería decir, y muchas personas me preguntan ¿qué sucede cuando estoy con el auricular y me desplazo, me muevo y simplemente deja de funcionar un auricular? O muchas personas me preguntan en el video anterior que hice, me preguntaban ¿qué sucede cuando estoy escuchando y de repente se escucha en uno o en dos auriculares la voz media robotizada, o incluso se escuchan chirridos o chisquidos o como lluvia en los auriculares? Pues bien, eso es un problema de un falso contacto. Normalmente en el auricular es el problema clásico y típico de estos básicos auriculares, valga la redundancia. En este conector de 3.5 milímetros que le llamamos nosotros, es
un conector muy pero muy interesante, pero el problema es que se suele siempre, en el 90% de las reparaciones de los auriculares, el 90% de las fallas se da aquí, porque las personas, como lo dije en el video anterior, tratan de enrollar el cable y con el tiempo esto, o lo llevan en el bolsillo, y con el tiempo el uso, como van caminando, esto se va dañando y se malogra. Entonces, cuando esto produce, el cable deja de funcionar, es decir, el cable se comienza a partir o a rajar o a cuartear internamente, los contactos no hacen las fibras del cable, porque este cable tiene varias fibras, esas fibras dejan de hacer contacto y el contacto no es el adecuado, no hay una debida adhesión electrónica, entonces, o eléctrica en este caso. Entonces, cuando no hacen un buen contacto, la corriente tiene mayor cantidad de resistencia para que pueda llegar a los auriculares, y los auriculares van a trabajar, pero van a escuchar lluvia por ese falso contacto que se está produciendo. Por eso muchas personas me comentan y me preguntan, pero ¿por qué se escucha, pero se escucha bulla o ruido? Eso es justamente por el falso contacto que está produciendo internamente los cables, las microfibras del cable que se han roto y que están produciendo una mayor resistencia y una menor cohesión de la unión de los cables, y esto hace de que a mayor resistencia hace de que menor corriente llegue a los auriculares. Entonces esa es la razón fundamental. En este video vamos a ver la falla típica de cómo identificar los cables, los colores de los cables en dos tipos de conectores, en este caso en dos tipos de auriculares. Y para ir a la parte práctica, muchas personas me preguntan, ¿pero es necesario las herramientas que tú empleas? Pues sí, pues no vamos a reparar los auriculares de la nada. Necesitamos herramientas específicas y dedicadas para poder reparar. Una de las herramientas básicas obviamente es un pequeño alicate de corte. Podemos usar también una cuchilla o una pequeña navaja para poder retirar los cables. Técnicamente hablando, necesitamos también esto es básico, estas son las herramientas básicas que sí o sí necesitas tener, es decir, un pequeño cautín de 20 watts o 30 watts como este. Necesitas pasta de soldar, soldadura, en fin. Son detalles técnicos que lo hemos visto en el video anterior, que lo voy a dejar aquí como las tarjetas para que puedas acceder al video. En este video no les voy a explicar cómo reparar el auricular como tal, sino vamos a ver cómo identificar los cables y cómo usar otra herramienta aparte del multímetro, porque muchas personas me preguntan, tú usas un multímetro casi profesional como este en electrónica, pero si yo soy un adolescente yo no puedo comprarme un multímetro, o yo soy una ama de casa, yo no puedo comprarme un multímetro. Obviamente un multímetro como esto vale entre 700 a 800 dólares y no puedes adquirir un multímetro para reparar un simple auricular que te cuesta menos de 30, 40 o 50 dólares. En este video vamos a obviar el multímetro y vamos a usar una pequeña herramienta que voy a construir para poderles explicar de una manera muy pero muy sencilla cómo reemplazar el multímetro y con muy pocos componentes crear una pequeña herramienta básica, muy pero muy básica, con muy pocos componentes que cualquier persona común y silvestre lo puede comprar en cualquier tienda electrónica. Ok, después de haber visto las herramientas sencillas que vamos a usar en este pequeño video, vayamos a la parte teórica, es decir, la parte técnica, que lamentablemente, quieras o no, así no seas electrónico, es necesario que lo entiendas y lo comprendas. Para ello vamos a ir a mi famoso cuaderno, un pequeño cuaderno que lo uso en muchos de mis videos aquí en mi canal. Las personas que me siguen conocen de este cuaderno, y en este cuaderno vamos a ver la parte técnica, es decir, vamos a identificar los cables de un auricular, y para ello vamos a basarnos en dos tipos de cables de dos auriculares distintos. Los auriculares del Samsung, en este caso el Samsung es este de acá, que lo reparamos en el video anterior, es este de acá, es el Samsung, y este auricular tiene, como indico acá, 4 cables internamente, es decir, a la hora que quisiéramos reemplazar este conector de 3.5 milímetros y cortamos el cable, vamos a encontrar básicamente 4 cables como lo vimos en el video anterior. Eso es lo que vamos a explicar en este video para este tipo de fabricante, el Samsung. Y vamos a ver también otro tipo de auricular, el auricular de una marca también conocida, de otro celular que tengo, el Huawei. De este tipo de auriculares que también son de marcas, pero que incluso también se suelen reparar de la misma forma, cambiando el conector de 3.5 milímetros. ¿Ok? Entonces en la parte técnica tenemos a la izquierda el Samsung y a la derecha el Huawei.
Hemos dicho que en el caso del Samsung son 4 hilos y en el caso del Huawei son 5 hilos. Entonces aquí la parte técnica importante, que es lo que vamos a explicarles para que puedan ustedes conocer y entender cómo están conectados los cables y los tipos de cables que usan, en este caso los colores, y cómo conectarlos debidamente con el conector de 3.5 milímetros. Para ello tenemos acá el conector, que es este de acá. Es un conector de audio, un jack de audio de 3.5 milímetros, así se le conoce. Y este conector en los auriculares convencionales, que es lo que estamos hablando, tiene 3 partes: de la izquierda, el segundo, el tercero y la parte más grande, que es otra sección del conector. Luego viene el cable. Dentro del cable, para este conector, para este Samsung, vienen 4 hilos internamente. Pero primero hay que identificar cómo este auricular o este conector de 3.5 milímetros, este jack, están conectados los cables. En la punta, en la parte más extrema, va conectado el canal izquierdo, el que conocemos como left. El siguiente, el número 2, vendría a ser el right o la derecha, el canal de la derecha. El de en medio vendría a ser, es decir, el tercero, el de en medio, vendría a ser la tierra o ground, en inglés ground, tierra. Y finalmente el otro cuerpo, el más grande, el de la derecha, es decir, este otro de acá, vendría a ser el micrófono o micrófono. Es decir, vuelvo a repetir, tenemos aquí, hay que identificar fácilmente, que ya lo hemos visto incluso en el video anterior, de cuando hablamos de los auriculares, tenemos el de la izquierda, left, el segundo es right, el de en medio es tierra o ground, y el más largo, o el metálico más largo, vendría a ser el micrófono o micrófono. Ok, tenemos los 4 posibles cables que vamos a usar, o parte del conector al cual vamos a soldar el cable. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo soldar el cable, porque eso lo hemos visto en el video que, como le dije, le voy a dejar en la descripción el enlace y en las tarjetas. Pero aquí vamos a identificar los cables como el objetivo básico de este video. Es decir, tenemos 4 hilos y vamos a ver que en este tipo de marca, la marca Samsung, vamos a encontrar 4 hilos. Y estos 4 hilos son el azul, al cual yo le estoy poniendo la letra A de azul, el color rojo, que es la R, un cable dorado, que es la D de dorado, y el verde, que vendría a ser la B chica, o V, que me llaman en otro país, ¿no? La B pequeña, ¿no? La B chica, que vendría a ser el verde. Entonces, ¿cómo identificamos los cables en el conector? El left vendría a ser el azul, el rojo vendría a ser el right, el dorado vendría a ser la tierra, y finalmente el micrófono vendría a ser el verde. Entonces, acá tenemos, nos vamos acá y nos vamos a esta sección. El canal izquierdo le corresponde el cable, el left, el izquierdo, le corresponde el cable azul. El right o canal derecho le corresponde el cable rojo. El de en medio vendría a ser la tierra, le corresponde al dorado. Y finalmente la parte metálica más larga vendría a ser el micrófono, que le corresponde el cable verde. Normalmente es así como se conectan los cables dentro de este conector o este jack de 3.5 milímetros de un auricular, de un celular convencional. Ahora, ¿hay algunas consideraciones técnicas que tener en cuenta? Sí, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque acá hay un cable común al cual los otros cables le tienen una referencia. Es decir, el cable dorado vendría a ser el cable común. Si yo conecto el cable dorado con un multímetro y pongo el multímetro entre el dorado y el canal izquierdo, el left, voy a marcar una resistencia normalmente de un speaker o de un pequeño parlante como este auricular de 32 ohmios. Es decir, cada uno de los auriculares de estos pequeños speaker o parlantitos, se les conoce como auriculares, tienen una pequeña membrana y una bobina internamente, y cada uno de ellos mide 32 ohmios. Es decir, si yo marco con el multímetro, voy a marcar 32 ohmios aquí y 32 ohmios acá, para que lo entiendan. Entonces, esto es lo mismo para este auricular que para este otro y para cualquier otro auricular convencional que solemos usar con nuestro celular. Entonces, si yo pongo el multímetro entre el dorado, que es el común, y el canal izquierdo, me va a marcar 32 ohmios. Si yo pongo el multímetro entre el dorado y el canal derecho, que es el otro parlante, el parlante de la derecha, me va a marcar 32 ohmios.
Pero si yo pongo el multímetro entre el dorado, que es la tierra, y el micrófono, ya no me debe marcar 32 ohmios, sino me debe marcar 1.5 kilo ohmios. Ojo con el detalle. Entonces, si yo conecto el dorado con el azul, con el LED, me debe marcar este valor de 32 ohmios. Si yo conecto el dorado contra el rojo, me debe marcar también 32 ohmios. Y si yo conecto el dorado con el verde, me tiene que marcar 1.5 kilo ohmios. Ahora, ¿por qué 1.5 kilo ohmios? Porque es las conexiones internas que trae este auricular, que internamente tiene una pequeña tarjeta electrónica internamente en las conexiones, y obviamente el micrófono que está incorporado acá. Esas conexiones y la capacitancia interna y parásita que tiene internamente me da una resistencia aproximada de 1.5 kilo ohmios. Es decir, existe un común. El común con cada uno de los parlantes me debe marcar 32 ohmios, y ese común con el otro cable, que es la entrada de micrófono, me debe marcar 1.5 kilo ohmios. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle, que es un detalle muy, pero muy importante, y lo vamos a comprobar luego aquí en la práctica. Vamos a la derecha. Tenemos el Huawei, que es este modelo de acá, que es un modelo muy, pero muy convencional, básico, que lo usamos normalmente muchas personas. Este es un Huawei de muy buena calidad, pero la verdad este otro suena mejor, hay que ser sinceros. Este Huawei también es de muy buena calidad, y la diferencia, como dije, aparte de la forma, es que este cable tiene 5 hilos. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, vamos a ver cómo está estructurados los cables y los colores, que es la parte más importante en este video. Cómo identificar los cables. Entonces, para este cable, para este conector, perdón, este auricular, es lo mismo, ¿no? Left, la izquierda, right, ground, que es tierra, y el micrófono o micrófono. Tenemos 5 cables: el azul, el A, el verde, B chica, el dorado, y acá hay un cable adicional, el rojo, que es R, y hay un cable adicional que es dorado rojo. Ojo con el detalle, dorado rojo, es decir, es un cable dorado que tiene una línea roja internamente. Entonces, no solamente, no se confunde, tienen que verlo muy bien, es un dorado y un dorado rojo, es decir, le estoy llamando un DR. Entonces, ¿cómo lo identifico? En este caso aquí cambia con respecto a los colores acá, ojo con el detalle. El azul es el mismo, el azul es el left, el de la izquierda. En este caso el verde vendría a ser el right, aquí. Acá va el dorado. Y finalmente el rojo vendría a ser el micrófono. Pero existe un dorado rojo, y este dorado rojo está conectado de una manera distinta a este otro de acá. Es lo que vamos a explicarle acá. Si yo mido entre el dorado, si yo corto el cable, ojo con el detalle, estoy acá con este de acá, ¿no? Este es el del Huawei. Si yo corto el cable acá y me encuentro con 5 cables, voy a encontrar esta consideración, ¿no? 5 cables, el azul, el verde, el dorado, un cable adicional dorado rojo y un cable rojo. Entonces, ¿cómo mido? Si yo mido con el multímetro o con la herramienta que les voy a explicar en la siguiente sección de video, para que puedan identificar los cables, van a tener estas medidas o estas consideraciones. Ojo con el detalle. El dorado vendría a ser el común. Entre el dorado y el azul voy a marcar 32 ohmios. Entre el dorado y el azul estoy marcando el auricular. Entre el dorado rojo, que es el cable adicional, y el verde, acá voy a poner a la derecha, dorado rojo y verde, voy a marcar 32 ohmios. Dorado rojo y verde, 32 ohmios. Finalmente, entre el dorado y el rojo, voy a marcar, como lo dije acá, 1.5K. 1.5 kilo ohmios, al igual que acá, es decir, el micrófono. Entonces, nos damos cuenta que este dorado, el primero, es común al canal izquierdo y es común al micrófono, mientras que el otro dorado, el dorado rojo, es común al verde, que vendría a ser el canal de la derecha, el right. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿dónde conecto el dorado rojo? El dorado rojo lo conecto como común acá, dorado rojo. Es decir, el azul, el left, el verde, el right, para esto de 5 hilos,
la tierra vendría a ser la unión. Yo conecto esos dos cables, el dorado y el dorado rojo, los junto y los conecto en este conector en la parte central, y finalmente el rojo en la parte más hacia la derecha, es decir, la parte metálica más grande, que es el micrófono. Pero ya no es verde como acá, sino aquí es rojo. ¿Ok? Esa es la manera como van conectados los cables para esta especificación de un auricular Huawei. Ahora ustedes me preguntan, pero ¿cómo lo sueldo? ¿Cómo hago las conexiones? ¿Cómo va el conector? Esos detalles técnicos lo pueden ver, como dije, en el video anterior que hice unos años atrás. Voy a dejar aquí las tarjetas, como he dicho, y en la descripción de este video, ese video, para que puedan acceder y poder entender cómo, en este caso, soldar los cables de una manera adecuada. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la parte práctica. Esta parte técnica, si no eres electrónico, si deseas, te la puedes saltar. Igual voy a dejar, en estos momentos voy a ponerme acá a la izquierda y voy a poner mi multímetro para que tengan un conocimiento de causa de lo que estamos hablando. Vamos a poner el multímetro, y debajo del multímetro voy a poner algo porque la luz me está afectando. Creo que ahí, no sé. Bien, ahora sí he ubicado el multímetro en una posición que se pueda ver con mejor calidad y que la luz no nos afecte, y vamos a hacer la medición de un auricular nuevo o un auricular como reparado. En este caso vamos a empezar por el Samsung, este de acá, el Samsung, y voy a demostrarles cómo se hacen las mediciones y cómo debería medir realmente el cable, ¿no? Vamos a ver acá, como le dije, entre la tierra, el canal izquierdo o el canal derecho debe marcarme 32 ohmios. Voy el multímetro, lo conecto en la posición de ohmios, ahí, y indistintamente de la ubicación de las puntas, yo ya sé que la tierra es la de en medio, ahí, y si yo me voy a la derecha, al left, debe marcarme 32 ohmios. Vean el multímetro, 32 ohmios. Voy a marcar el canal derecho, el right, me marca 32 ohmios. Y luego me voy a el micrófono, que es el extremo, la parte más larga, me debe marcar 1.5 kiloohmios. Ahí está, 1.5 kiloohmios. Como logran ver, voy a acercarme más, voy a repetir. Left, izquierdo, 32 ohmios. Right, derecho, 32 ohmios. Micrófono, 1.5K. Ahí lo están viendo. Entonces, esta es la manera como identificamos si un conector está en buen estado, o incluso los cables, que lo vamos a ver luego en la siguiente sección de video. Este es con respecto a un Samsung. Ahora vayamos a un Huawei de 5 hilos, con las mismas consideraciones, ojo con el detalle, con las mismas consideraciones técnicas con el multímetro. En la siguiente sección de video vamos a ver una pequeña herramienta que he preparado para ustedes para evitar usar el multímetro y lo hagan de una manera más económica. Veamos acá a la derecha, vemos ahí, izquierda, left, 32 ohmios, right, derecho, canal derecho, 32 ohmios, y micrófono, 1.5K. Ahí lo están viendo, exactamente lo mismo, tal cual como se los expliqué en la teoría. Entonces, ya tenemos, les estoy demostrando cómo con un multímetro las mediciones, y es fácil de poder determinar. Entonces, ¿cómo identifico los cables? Simplemente, si quieres, puedes hacer uso de esta nomenclatura que les estoy explicando, pero si no tienes esta nomenclatura, es sencillo. Cortas el cable, descubres los cables, los pelas, todo, como lo he explicado en el video anterior, agarras tu multímetro y comienzas a medir, ¿no? Encuentra un dorado. El dorado es el común, para este caso, ¿no? El dorado es el común. Yo ya sé que el dorado puede ir con el izquierdo, con el derecho. Cuando comienzo a marcar, puedo identificar, según los colores, o el sonido incluso del micrófono, que lo vamos a ver luego, el sonido del auricular. Esa prueba del sonido lo vamos a ver en la siguiente sección de video. Entonces puedo identificar qué cable va conectado a aquel lugar. De esta manera, una vez que yo conozca los cables, yo ya puedo soldarlo en este conector o este jack de 3.5 milímetros. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la siguiente sección de video. También con este multímetro voy a dejar de usar el multímetro y les voy a explicar una pequeña herramienta que cualquier persona, cualquier ama de casa, cualquier persona convencional, joven o adolescente, podría comprar en cualquier tienda electrónica, unos pequeños componentes para poder evitar usar un multímetro, y con esta pequeña herramienta que vamos a crear vamos a identificar los cables y saber cuál va a un parlante y cuál va al micrófono. Continuamos entonces.
Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte práctica y vamos a evitar usar un multímetro que es muy caro, y el día de hoy en esta parte del video voy a explicarles cómo crear una pequeña, no sé si llamarla herramienta, sino un pequeño circuito que me va a poder permitir identificar los cables de una manera más económica que con un multímetro. En vez de gastar $700 o $100 con un multímetro más o menos de marca, podemos usar esta pequeña herramienta o este pequeño circuito que les voy a explicar en esta parte del video. Entonces, ¿qué necesitamos? Si eres una ama de casa, un adolescente o un joven, vas a una tienda de electrónica y le pides lo siguiente. Necesitamos una pila botón que le llaman, un CR2032, como este de acá. Esta es una pequeña pila de 3 voltios, el CR2032, y también necesitamos esta pequeña portapilas, si deseas así, este portapilas que se conecta, y la pila va a internet, se conecta, se pone la pila y ahí tenemos el polo positivo acá de la pila. Como saben, cada pila o batería tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Polo positivo acá y el polo negativo es el de acá, es decir, el positivo aquí y el negativo en la parte posterior, ¿no? Así es, ¿no? Positivo, negativo. Tenemos la pila de botón CR2032 y su portapilas. Tenemos otro componente básico utilizado en electrónica, que es un pequeño LED, un diodo LED. Yo voy a usar este diodo LED de 1.8 voltios, es un diodo LED normal, rojo. Pueden usar cualquier otro diodo LED, verde, amarillo, anaranjado, incluso los azules. Y para la prueba también, como una opción, voy a usar este otro diodo LED, que es un diodo bicolor. Es un diodo que prende en dos colores. Tengo entendido que es rojo o azul, me parece. Vamos a verlo en la práctica. Y lo importante aquí es que va a cambiar, va a conmutar los colores rojo y azul para podernos ayudar en la identificación de los cables. ¿Qué más necesitamos? Las conexiones. Para las conexiones necesitamos 3 cables. Yo estoy usando estos pequeños cables con cocodrilo, que también te lo venden en cualquier tienda de electrónica. Son muy baratos. Todo esto te sale por menos de $3 o $4, en el peor de los casos $5 y esto. Entonces todo esto lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. ¿Y cuál es el circuito? Es muy sencillo, simplemente alimentar cualquiera de los diodos LED. Vamos a empezar con el diodo LED rojo. Voy a poner la alimentación roja, el cable rojo del diodo, perdón, el cable rojo lo voy a conectar al positivo de la pila, de la batería, acá, ahí. Y esta va a ser mi punta con la cual voy a usar yo las pruebas, la punta. El cable verde vendría a ser el negativo de la pila o de la batería. Vamos a conectarlo por acá, ahí, cable al negativo de la pila, la batería. El cable negro o el negativo lo voy a conectar al negativo del diodo LED para que puedan ver el diodo LED cómo se enciende y cómo se apaga. Vamos a hacerlo así, al negativo. Ojo, el diodo LED, para las personas que no conocen, es un diodo emisor de luz, es decir, cuando se le aplica un cierto voltaje se enciende, es decir, el voltaje no puede exceder más de 2 voltios. Aquí le vamos a poner 3, pero en pequeños tiempos. Y el diodo LED tiene dos partes: un ánodo, que es un pin más largo, que es este acá que está doblado, y un cátodo, que es el pin de la izquierda, ¿no? Este de acá. Entonces el cátodo vendría a ser negativo y digamos que el pin más largo vendría a ser el ánodo o el positivo. Es decir, el cable negativo que estoy conectando a la batería lo conecto al cátodo, es decir, al pin más pequeño. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Y el otro cable lo voy a conectar aquí al cable del positivo, o es decir, al ánodo del diodo LED, el cable blanco. Entonces, lo que yo estoy haciendo es crear una pequeña herramienta o un pequeño circuito que si yo cierro o uno las puntas, el LED rojo se tiene que encender. Como ven ahí, se está encendiendo y es un indicador de que hay continuidad, es decir, estoy marcando la continuidad, estoy alimentando directamente el diodo LED para que se encienda cada vez que yo junto a las puntas. Entonces, en vez de usar un multímetro, vamos a usar este pequeño circuito muy sencillo y fácil de fabricar. Empezamos con el primer cable, el cable del Samsung. ¿Cómo identifico yo los cables? Para poder identificar los cables, este Samsung, lo que hago es, me pongo este es el Samsung, el right, el derecho, que es el más corto, lo pongo en mi oído derecho, el izquierdo, el left, y aquí empezamos nuestra prueba. Entonces yo necesito identificar no solamente con el LED que se va a encender, sino con el sonido o el chirrido
que voy a escuchar aquí en mi auricular. Me he puesto el auricular en estos momentos, el derecho a mi oído derecho y el izquierdo a mi oído izquierdo. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Cualquier cable, el rojo o el blanco, lo puedo usar. Entonces vamos a poner el blanco en tierra. Tierra vendría a ser el de en medio, el pin de en medio, ground, tierra. Entonces, si yo voy al left, vamos a ponerlo más arriba para que lo logren ver. Si yo voy al left, acá el diodo LED se debe encender. Si yo voy al cable o al left, el diodo LED se debe encender y debe producirse un chirrido en mi oído derecho, en mi oído izquierdo, perdón, el oído de acá, en el auricular izquierdo, cada vez que yo presiono o pongo. Miren ahí, el LED se enciende, pero incluso en el oído izquierdo yo estoy escuchando un chirrido, un chisquido, como un pequeño ruido, porque le estoy aplicando los 3 voltios al pequeño auricular de 32 ohmios. Ahí estoy probando que el auricular izquierdo está sonando y estoy probando que ese cable corresponde a mi auricular izquierdo. Ahora voy al auricular derecho. Cuando yo voy acá, el LED se va a encender y mi oído derecho se debe escuchar, aquí en mi oído derecho se debe escuchar el chisquido que estoy haciendo. Vamos a poner ahí. Ahí estoy escuchando. Y el LED se enciende. Ahí estoy probando que el auricular derecho está sonando y yo sé que este cable que está conectado acá va al auricular derecho. ¿Y cómo pruebo el micrófono? El micrófono debe ser 1.5K y no debería se debe prender el LED, pero no debería sonar en ningún auricular. Vean ahí el LED se enciende de una manera más tenue porque le estamos aplicando 1.5 kilo ohmios en serie con el micrófono y todo lo que estamos haciendo. El LED se enciende, pero no debería escucharse en ningún parlante, en ninguno de los dos auriculares derecho e izquierdo, no debería escucharse. Entonces repito, izquierda se escucha, se prende el LED y se escucha el sonido, derecha, y acá se prende el LED pero no se debe escuchar en ninguno de los dos. De esta manera yo pruebo si mi auricular está bien, y no solamente ello, también pruebo los cables, ¿no? Yo corto el cable acá, pelo, ¿no? Como lo hemos explicado en el otro video, y comienzo a probar, ¿no? Pongo el dorado, en este caso, ¿no? Conecto el cable dorado acá. Si yo conecto el dorado con el azul, me debe sonar el derecho en el auricular. Si yo conecto el dorado con el cable rojo, me debe sonar el izquierdo. Si conecto el dorado en este caso con el verde, con el cable verde, que es para estos auriculares, no me debe sonar, pero se debe encender el LED, que es el micrófono. De esta misma manera, probamos, en este caso, el auricular Huawei, pero con 5 cables. Para este caso, como hemos dicho, es igual. Simplemente conectamos, nos ponemos los auriculares y aquí conectamos el... Es más, no solamente ello, podemos poner el rojo acá, o sea, no necesitas, acá no hay polaridad. El rojo ahí, aquí conecto el left, ahí está sonando, se prende el LED, aquí tengo el right, y aquí no debe sonar si te ponen los auriculares, pero debe encender el LED, y ahí lo están viendo, va a encender de una manera más tenue, ligeramente más tenue, casi imperceptible a la vista, porque es tan solo 1.5K. Como ven, es muy sencillo, muy fácil identificar los cables. En este video hemos explicado esa parte técnica que es muy, pero muy importante, y que muchas personas me habían preguntado ¿por qué usar un multímetro o herramientas tan caras cuando podemos usar esta pequeña herramienta que yo mismo me la ideé pensando para poder hacer este video? Bien, ahora sí, en esta parte del video vamos a realizar las respuestas a las 3 preguntas técnicas que dejamos en el video anterior. Y las 3 tenían que ver con la señal senoidal. Como vemos acá, una señal o una onda senoidal o sinusoidal, tenemos la parte de la división por voltios y la división por tiempos en segundos o en milisegundos. Entonces vamos a ir a la primera pregunta, y la primera pregunta era ¿cómo defines la longitud de onda de una señal senoidal? Pues bien, la longitud de onda de una señal senoidal es aquella que se toma desde el valor desde que empieza la onda senoidal de 0 grados hasta que
completa los 360 grados a este punto. Es decir, la distancia que existe en que la señal parte de cero y logra obtener los 360 grados se le conoce como longitud de onda. A este tamaño se le conoce como longitud de onda. También se le conoce la longitud de onda como la distancia que existe entre dos crestas positivas, es decir, en donde la señal llega a valor máximo, positivos o negativas, es decir, la distancia que existe entre este punto y este otro punto es la longitud de onda, o es lo mismo decir la distancia que existe entre dos crestas negativas, entre este punto y este otro punto. A eso se le conoce como longitud de onda. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Muchas de las personas dieron con el clavo en esa respuesta en el video anterior que les dejé como comentarios. La segunda pregunta que le dejé era ¿cuántos ciclos por segundo hay en 20 segundos? Hemos dicho que la frecuencia es la inversa del tiempo. Si yo tengo la frecuencia, yo teniendo el tiempo, puedo calcular la frecuencia, o viceversa. Es decir, si yo tengo el tiempo, pongo 1 entre la frecuencia y obtengo el tiempo. Hemos hablado de que la frecuencia se expresa en ciclos por segundo, la cantidad de veces que la señal va partiendo de cero y va cambiando en el tiempo. En cada ciclo se le conoce al tamaño de la longitud de onda, es un ciclo prácticamente. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de la cantidad de ciclos en que la señal va cambiando en el tiempo, y también está expresado en hertz, ¿no? O ciclos por segundo. Hablar de ciclos por segundo es lo mismo que hablar de hertz. Entonces, si yo tengo el tiempo, que es 20 segundos, la pregunta era ¿cuántos ciclos por segundo o cuántos hertz hay en 20 segundos? Si yo tengo la frecuencia, si yo tengo el tiempo, puedo obtener la frecuencia. Es decir, 1 entre 20, o entre 20 segundos, es la cantidad de ciclos por segundo, es 0.05 ciclos por segundo, o hertz. 0.05 ciclos por segundo o hertz. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta también tenía que ver con el tema de las ondas senoidales, en este caso una señal o un voltaje de 220 voltios AC, que decía ¿cuál es el voltaje pico de una onda senoidal de 220 voltios? Si el voltaje eficaz, efectivo o instantáneo es 220 voltios, el voltaje de pico o voltaje de cresta, este voltaje de acá, yo lo puedo determinar como voltaje de pico es igual a voltaje efectivo por 1.4142. Si yo multiplico el voltaje efectivo, en este caso 220 voltios, por 1.4142, tenemos que el voltaje de pico o voltaje de cresta es aproximadamente 311.12 voltios AC. Entonces, este es un valor muy pero muy importante, porque tiene que ver mucho con la carga del condensador en una fuente de alimentación, cuando hemos hablado de una fuente de alimentación convencional. Este probablemente sea parte de otra pregunta que se las voy a dejar después, pero cuando hablamos del voltaje de pico o el voltaje de cresta en una onda senoidal de 220 voltios, estamos hablando de la multiplicación del voltaje efectivo, en este caso 220 voltios, por 1.4142, que es la onda senoidal. La multiplicación de ambos nos da un voltaje de pico o de cresta de 311.12 voltios. Solamente 2 personas en los comentarios acertaron con las respuestas a las 3 preguntas que les dejé en el video anterior. Bien, la pregunta técnica de este video es con respecto a los hornos microondas y tiene que ver mucho con el tema de la puerta. Esta puerta, quisiera que me digan esta rejilla que existe en la puerta de vidrio de todo horno microondas, ¿qué función cumple o para qué le ponen esta puerta? ¿Por qué la puerta de cada microondas tiene esta rejilla internamente? Esa es la pregunta de este video y que espero que me lo puedan responder aquí en los comentarios. Si no lo saben, obviamente voy a dejar la respuesta en el siguiente video. Espero entonces tus comentarios. Pues bien, mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si realmente valoras el esfuerzo, la dedicación y el tiempo empleado en poder hacer cada uno de estos videos, por favor te pido que compartas este video en tus redes sociales y me regales un like. Es la única manera de que me puedas apoyar compartiendo mis videos y, lo más importante, comentando en este video y dándole like a mis videos. Asimismo te invito a que te puedas suscribir a mi canal si no estás suscrito, y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanita aquí en esta parte del video para que
te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video a mi canal de YouTube, te llegue una notificación a tu móvil, a tu celular, cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.